Desecho es algo que no lo utilizamos. Algo que no utilizamos. Compramos, vamos a suponer, pues, un tubo de pasta de dientes. La caja donde viene es un desecho. No sirve la caja, salvo que lo use para, de repente, no se puede tener alguna utilidad, pero no general es un desecho. Una vez que se acabe el contenido, el casquito es, que creo que es de aluminio, me parece que es de plástico. También no es un desecho. Nosotros, por ejemplo, el ser humano cuando orina, ¿qué cosa elimina? Uno de los elementos que elimina es la urea, que nosotros no metabolizamos urea. Sin embargo, las plantas, por ejemplo, uno de los nutrientes para alimentar la tierra, para que las raíces puedan florecer, es la urea. ¿No? Por eso que los caballeros, ¿no? Entonces, ¿tú has regado las plantas? No. Ha regado las plantas, las chicas no por la condición, pero todos colaboramos con la naturaleza. Muy bien. Entonces, esos son considerados desechos. Y dentro de los desechos nosotros tenemos dos elementos, o clasificamos en dos, perdón. El desecho volátil. Aquí le he puesto volátil, está mal, volátil nomás. Es el único desecho. Volátil. El CO2 o el anhídrido carbono. Y dentro de los no volátiles encontramos un montón, ¿no es cierto? Urea, creatinina, etc. Y tenemos bien diferenciado porque estos dos grupos se eliminan en vía diferente. El CO2 se elimina por vía pulmonar y los otros dos por vía urinaria, que tengo entendido ya ustedes llevaron con el doctor Garurevich la eliminación de estos desechos no volátiles. Pero también tenemos, de fuera del desecho tenemos material que está en exceso. Material que está en exceso. ¿Qué significa algo que está en exceso? Entra por no se puede. ¿Qué cosa es un exceso? Para simplificarlo, por ejemplo, aquí la señorita ha traído su frasco de agua. Producto metabólico no común. Muchos de ustedes tienen agua por ahí, pues está en la moda, pues tomar agua y agua y agua. En mi época no. Nosotros no, más que en su momento, nomás tomábamos agua, pues, ¿no? Pero no, la moda ahora, pues no. Tiene en su mochila, que ahí tiene todavía un dispositivo especial para cargar agua, ¿no es cierto? Es la moda tomar agua. Pero nosotros necesitamos agua solamente un mínimo. Es alrededor de unos 800, 900 centímetros cúbicos al día. Pero sin embargo, pues tomamos como 2 litros. Pues. Ahora, ¿para qué tomamos? Le preguntaría para qué tomo. ¿Para qué tomo? Bueno, muy bien, esto está en exceso. Otro ejemplo de que tenemos exceso, cuando ustedes sean médicos, ¿no? Viene el propagandista médico y le dice, mire doctor, cuando usted tenga un paciente con falta de fierro, anemia ferropénica, ¿no? Puede darle esto 3 veces al día. Pero después usted sabe que solamente con una dosis basta, porque el resto lo elimina. No lo absorbe, a pesar que tiene una anemia ferropénica. Ustedes entienden las razones obvias de la empresa que le dice al paciente o que le dice al médico y nosotros lo transmitimos para que sea 3 veces al día. Entonces lo que puede gastar en un día un sol por decirle que cueste una pastilla, por poner una cantidad que ni sé cuánto cuesta, gasta 3 soles, los cuales 2 soles los bota. Los bota entre comillas porque bota el fierro. Pero la empresa, ¿tú qué dices?
está feliz. ¿Cierto? Muy bien, entonces diferenciemos bien claro qué cosa es desecho y qué cosa es exceso. Desecho, lo que el cuerpo humano nosotros no usamos, y exceso, lo que sí usamos, pero cuando vienen cantidades desorbitantes, pues no se usa. ¿No? Hay que botarlo, no se absorbe todo. Muy bien. Aquí tenemos un esquemita Made in Walter Wong, ¿no? Como que nos va a servir para ir caminando todo lo que viene a ser cómo vamos a ir caminando en todo este proceso de revisión de fisiología de la respiración. Entonces vamos a empezar hablando de atmósfera. ¿Qué cosa es la atmósfera? Y para ello, todos ustedes están de la pasa para ustedes el último que entra. Esa es la mala costumbre, pues nosotros los peruanos, el horario peruano. Discúlpenme que me siento, lo que pasa es que yo sufro de varios miembros inferiores, entonces mucho tiempo parado se me hinchan las piernas. Disculpen ustedes. Aunque tengo un año más que ustedes, pero así pues también. La atmósfera, ¿qué cosa, cómo definimos la atmósfera? Yo cuando ustedes estudiaron geografía o física, etc., el globo terráqueo se divide fundamentalmente en tres grandes elementos: gas, sólido y agua. ¿No? La hidrosfera, agua; la litosfera, la piedra, los sólidos; y la atmósfera, el gas. Entonces, aquí tenemos el globo terráqueo, ¿no? Y aquí tenemos la atmósfera, que ya subdividida en varias partes, ¿no? Y lo definimos como la capa gaseosa que rodea la Tierra. Esta capa, ¿cuál es el componente de esta capa gaseosa? Mezcla de gases. El aire. ¿Y qué es el aire? Es una mezcla de gases. Una mezcla de gases. Y tiene un montón de gases. Miren todo esto que está acá. Un montón. Por ejemplo, es el tubo de fluorescente, que tiene un gas que se llama neón, y es el que sirve pues para iluminar. ¿De dónde sale? De la atmósfera. En fisiología de la respiración yo he marcado de blanco lo que nos interesa saber. Esto que está aquí, en líneas generales no, salvo que sea un tóxico, pero como este no es un curso de toxicología, no lo tocamos. Entonces el primero de ellos es la señorita. ¿Cuál es el primero que está leyendo? No sé, porque usted está meditando, está empezando a meditar. Y si ha venido aquí, yo no quiero que venga a meditar acá, en todo caso. Podría hacerle una propuesta, no la veo meditar nuevamente, y seguramente va a llegar alguien de allá afuera que quiere escuchar, entonces intercambiamos, sale usted y entra, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, el primer gas que nos interesa es el anhidro carbónico, y como habíamos pasado en una transparencia anterior, viene a ser un desecho. Nosotros no usamos teoría CO2. ¿Cuánto se encuentra en la naturaleza? En la naturaleza se encuentra esa pequeñísima cantidad, que es más o menos entre 0,03 y 0,1, una pequeña cantidad encontramos de CO2. Con fines prácticos podemos decir que existe 0%. El otro elemento importante, que también ya lo hemos referido, es el oxígeno. Y el oxígeno existe en esta cantidad 20.93, buena cantidad. O sea que de la atmósfera, 20% si quieren redondearlo para acordarse, matemáticamente es mejor 21% la aproximación,
o si quieren un número redondo, un quinto. Un quinto de la atmósfera es oxígeno. Más fácil. El otro elemento que tenemos que está abajo es vapor de agua. No agua, sino es vapor de agua. Y es lo que, vapor de agua, y es lo que decir, no, el clima de Lima es muy húmedo. O sea, muy húmedo, que significa mucho vapor de agua. Y en la sierra, que creo que todos hemos estado en la sierra, el clima es seco. Claro, cuando hablamos de seco da la impresión que no tiene vapor de agua, pero sí tiene. Tiene más o menos la mitad de lo que tiene Lima. Y uno de los climas más secos del mundo es el desierto de Atacama en Chile. Es decir, casi no tiene nada, casi. Muy bien, vamos a ver. Variable. Pues le pongo aquí variable de acuerdo al clima. Y nitrógeno es el cuarto componente que nos interesa, que es el más abundante, como ven ustedes acá, y sirve de relleno, si me permiten, ¿no? Este nitrógeno de aquí es un gas inerte, es un gas inerte y que inclusive no sirve ni para nuestra estructura. ¿Qué me quiero entender? Por ejemplo, si ustedes encuentran una molécula de nitrógeno en algún compuesto que tenemos nosotros, ese nitrógeno no es atmosférico. Ese nitrógeno se ha adquirido con los alimentos. El resto no lo tocamos, y aquí me he permitido subrayar algo solamente por el hecho de que de todos estos gases nobles, los gases raros, es el más abundante. El ozono, ya saben que es la capa más externa de la atmósfera, la que nos cubre, la que deberíamos cuidar, pero es la que el ser humano, como el máximo depredador del mundo, como el mejor y máximo, malogra todo. Aquí viene, vamos a hablar del tema este de vapor de agua. ¿Qué cosa es vapor de agua? A ver, ayúdame a leer a alguien que tenga buena voz. A ver, el caballero que está acá. Lee, por favor. Las moléculas de la superficie del agua continuamente escapan a la fase gaseosa. La fuerza con que lo hacen se llama presión de vapor de agua. Depende directamente de la temperatura. Muy bien. ¿Cómo te llamas? Pantoja. Pantoja. Jaime, ¿no? Diego. Diego. Muy bien, disculpa, Diego. Diego ha leído muy bien, y miren ustedes, vamos a hacer las moléculas de superficie continuamente escapan a la fase gaseosa. La fuerza con lo que dan se llama presión del vapor de agua. Dependen de la temperatura. Vamos a suponer que yo tenga aquí una tetera con un beaker con 1 litro de agua y lo ponga en un mechero para que hierva. Obviamente el clima lleve a 100 grados. Tengo otro beaker y lo dejo a temperatura ambiente. Ambos se van a secar. Se va a evaporar el agua. El que está a 100 grados lo va a hacer pues rápidamente, no sé cuánto tiempo demora. 1 hora, 2 horas, 3 horas se evapora. El otro de repente demora pues 3, una semana, de repente demora en evaporar, pero a la larga termina evaporando. Otro ejemplo que es obvio, que todos lo conocemos, es la ropa. Se lava su ropa, en invierno la cuelga, demora pues 1 día, 2 días en secar. En verano la cuelga, generalmente en la mañana, y a mediodía o iniciando la tarde ya está seca, por la temperatura. Tenemos aquí, entonces, eso es la definición que ha leído. ¿Cómo interpretamos esto? Por ejemplo, ustedes hoy día escucharon la humedad relativa.
Lima, 95%. Humedad relativa 95%, que en toda esta atmósfera 95% es vapor de agua. ¿Te creen? Yo que soy huancaíno, dice que en Huancayo la humedad relativa es más o menos con el 50%. Por ahí va. ¿Creen que la mitad de la atmósfera es vapor de agua? Y el desierto de Atacama, que dicen que es uno de los más, es el más árido del mundo, tiene alrededor de 2 a 3% de 2 a 3%. No es el total, sino es que, por ejemplo, vamos a poner acá, si a temperatura 20 grados, a 20 grados de temperatura, como puede ser esta ola, si hubiera humedad del 100%, la presión del vapor de agua sería 17 puntos. Si fuera al 100%. Ahora imaginémonos que estamos en Huancayo. Y ahí Senami nos dice humedad 50%. Y estamos en una aula donde justamente está 20 grados. Vamos a ver, que también existe allá 20 grados. Sería que entonces no existe 17.5 de presión de vapor, sino la mitad. La mitad de 17, 8,75. ¿Me entienden? Eso es humedad relativa. Y si quieren rematamos, imaginemos ahora que estamos en el desierto de Atacama, pues ahí, dando clases a 20 grados y dicen que la humedad es 2%. ¿Cuándo sería 2% de 17? Será más o menos que 2%. 0,34, 0,35. ¿Por qué es importante esto? Hay una enfermedad que está muy ligada a la cantidad de vapor de agua ambiental. Yo supongo que a alguno de ustedes lo padece, que es el asma bronquial. Y el asma bronquial, hay mayores problemas se presentan precisamente cuando la humedad aumenta. La humedad aumenta y es en invierno. En verano disminuyen los problemas de asma. Ahora otra vivencia que tengo, por ejemplo mi hija cuando vivía aquí en Lima, pues ella sufría de rinitis alérgica, otro problema relacionado con el vapor de agua. Entonces en la mañana amanecía pues, una metralleta de estornudos, que también algunos de ustedes deben padecer de eso, y con lagrimeo y todo. Ahora está en un sitio donde la humedad ha disminuido una barbaridad. Y ahora me dice, papá, tengo toda la nariz seca que me puedo poner. ¿Me pueden entender? Entonces miren cómo juega la humedad en enfermedades de este tipo, ¿no? Asma, rinitis alérgica, etc. Entonces, aquí tenemos lo que les había dicho, miren, a temperatura 20 grados, si la humedad relativa le dije que era 100, el Senami dice 100, la presión es esta. Si el Senami dice que es 60, la presión es esta. ¿Está claro? ¿Vale? Entonces, ya ustedes van a tener una copia de esto y lo van a repasar, espero que lo entiendan bien. Esto también lo aprendieron ustedes en el colegio, también se relaciona con la atmósfera. La fotosíntesis. A ver, ¿qué cosa es la fotosíntesis? Otro que pueda ayudarme a leer. A ver, el caballero que está aquí con el lápiz en la mano, tú. En el proceso de fotosíntesis, el agua y el dióxido de carbono procedentes de la atmósfera aportan los elementos necesarios para que la planta sintetice glucosa por acción de la luz solar y libere en la atmósfera oxígeno molecular. Creo que está bien simple, ¿no? Pero ya ustedes lo han
lo han estudiado en el colegio, y entonces energía solar, el CO2 que producimos nosotros, que producen todos los animales, agua, que por eso hay que regar las plantas, agua, ¿qué cosa forma? Materia orgánica. El árbol crece, la planta crece, la palma crece, todo crece. ¿Y qué cosa libera? Oxígeno al aire. Libera oxígeno al aire. Como pueden haberse percibido, el reino animal es consumidor de oxígeno y productor de CO2. Produce CO2. Nosotros somos productores de CO2. Además de que nuestras industrias también lo hacen. Las plantas, fundamentalmente las plantas de hojas verdes, es lo contrario. Son consumidores de CO2 y productores de oxígeno. Entonces ha habido siempre un equilibrio en la naturaleza de hace 4.500 millones de años que se formó la Tierra, o que ocurrió el Big Bang, que más o menos se calcula el ¿no? Entonces también y que el hombre que vive más o menos, dice hace unos, más o menos, si no me equivoco, más o menos a sus raíces de 150.000 años, y nosotros, así como somos más o menos unos 45.000 años, no millones, 45.000 años. Somos pues productores de CO2. Y las plantas, como vuelvo a repetirle, sin embargo ahora, nosotros en vez de sembrar más plantas, sembramos cemento. Entonces, el equilibrio está rompiendo. Y como dije hace un momento, nuestras industrias todavía corroboran más a la contaminación. Aquí tenemos, miren ustedes, al mundo en esta situación. Tal vez lo único natural que existe en esta gráfica de acá, en todos estos contaminantes de acá, es eso. Eso es natural. Así se ha formado la Tierra. Las erupciones volcánicas forman parte del crecimiento del agua. Miren, las impurezas que existen en el mundo, miren, donde menos impureza existe es en alta mar. Sin embargo, una gran ciudad como Lima, miren la cantidad, 150.000 partes por centímetro cúbico. Y en alta mar, ¿no? Aquí tenemos zonas, son una zona agrícola, se va usted de repente, donde solamente es agricultura. Depende del callejón de Guayla, no a la ciudad, sino al campo, más o menos al pequeño. Obviamente las ciudades son grandes sitios de contaminación. Y en la misma ciudad hay más contaminantes que otros. Todos conocemos la avenida Bancay, Tacna, más cuando existían los carros petroleros, más carros petroleros que ahora. A veces usted pasaba por detrás de uno de ellos, ¿no? Y en eso tocó acelerar y le pegaba una humeada negra que lo dejaba como carbón. Así es, ¿no? Dentro de los tóxicos que tiene la atmósfera tenemos esto que está acá, solamente lo menciono, y que va a producir, ¿no? Produce diferentes daños, y que en su momento, cuando lleven ustedes en medicina interna el curso de toxicología, van a analizar. Esto solamente por mencionar. Seguimos con la atmósfera. Esto es Lima, la famosa Costa Verde, casi verde, poquito verde, no tiene nada de verde. Nosotros, ¿a qué altura estamos? Nosotros estamos más o menos a unos 150 metros de altura. No estamos al ras del mar. Entonces va a venir un problema que está acá. ¿Cuál es la presión barométrica que tenemos? Cuando estamos a orillas del mar, la presión barométrica es
760 milímetros de mercurio. Pero como ya estamos un poquito más arriba, la presión barométrica ya cayó un poco más, con algo de 750. Acá tenemos Chosica, creo que todos hemos estado ahí. De repente algunos de ustedes o muchos de ustedes en este club famoso que está por ahí, hasta de repente ustedes son dos, sus padres son dos. Ya está a 890 metros. Miren cómo va cayendo la presión. Y también los que han pasado por este sitio, Titlio, creo que todos, porque no solamente para ir a Huancayo, hay para ir a Tarma, para ir a la Selva Central, Cerro tantos sitios que por ahí que pasar por este sitio. Y que ustedes han visto este letrero. A ver, ¿qué dice el letrero? A ver, señorita, usted por favor lea, ¿qué dice este aviso? Lugar turístico, 4.818 metros sobre el nivel del mar, cruce ferroviario más alto del mundo. Muy bien. 4.850 metros sobre el nivel del mar. ¿No? Sí. ¿Se cruzan por tren o se cruzan por ahí? Ahora, hay que aclarar también de que esto que es el cruce ferroviario más alto del mundo ya no corre. Según China. Los chinos han construido un tren que va desde Beijing, la capital, al Tíbet. Ustedes saben que el Tíbet es el país que China se ha apoderado. No, En la India. bueno, y hay un tren que lleva ahí. Este es un tren súper moderno, pues, ¿no? Ya que levita, ¿no? O sea, las rieles y las rieles las van acá, ¿no? Ya no está, no es como el tren que tenemos. Bueno, según lo que he leído, ese tren cruza en 3 oportunidades más de 5.000 metros de altura. ¿No? En 3 oportunidades. Por lo tanto, ya no somos, ya esto no es cierto. Pero de todas maneras, tenemos pues de repente el segundo, ¿no? Que tiene pues, la cruza acá. Entonces, porque la lástima que no se ve muy bien. Bueno, pero como esto lo voy a repetir, entonces lo vamos a ver en otro momento. Con este esquema solamente quiero repetir, vamos a aquí también podría poner, aquí ya está escrito. Miren ustedes, aquí en Lima, estamos a 100 metros sobre el nivel del mar, vamos a poner las 750 metros de altura. Morococha. ¿Dónde queda Morococha? Usted cruza el Tiquio, antes de llegar a la Oroya, había un centro minero. No, actualmente existe un centro minero que se llama Morococha, que tenía su pueblo. Sí. Tenía su pueblo porque ahora el pueblo lo han trasladado a otro sitio, porque había contaminación minera y todo eso, que no puede vivir. Pero bueno, lo que pasa es que este estudio, estos datos, lo he sacado yo de una tesis doctoral de mi maestro, el doctor Marco Tulio Velázquez, que en paz descanse. Entonces tomó sus datos de ahí, que creo que uno de ellos está por acá. Entonces hace un comparativo, miren ustedes, entre Lima y Morococha. Miren ustedes, anhídrido carbónico, eso no varía. Pues, ¿cómo es tan mínimo el anhídrido carbónico? Miren lo que pasa el oxígeno. ¿Cuánto dijimos que es de oxígeno? 20,93% de la atmósfera. En Lima, 20,93% es 157. Porque en Lima existe una presión barométrica de 750. En Morococha, la presión barométrica es 93. Perdón, en Morococha la presión barométrica es 445. Y 20,93 de 445 es esto. ¿A dónde quiero llegar? Aquí en Lima estamos acostumbrados que en nuestra atmósfera existe una presión de oxígeno de 157.
Tomamos un bus, nos vamos todos, cuando somos aquí, 203 buses de repente, 4 buses, nos vamos todos allá a Morocco. ¿Y la atmósfera cuánto de presión oxígeno existe? Miren cómo cae, de 157 a 93. Entonces, ¿qué cosa es lo que nos va a pasar? Antes de eso podríamos pensar, ¿cómo llega el oxígeno a las células? Llega solamente por gradiente de presión. Contra más presión existe acá, mejor llega a las células. Si aquí existe menos presión, menos llega a las células, ¿no? A ver este caballero. ¿Qué te parece a ti? ¿Estás soñando que estás en Huancayo? Estás soñando. Hago lo mismo, sales y entras y ¿ah? Bueno, tú eres el último. La tercera que estoy durmiendo sale y entra ahí. Hay varias personas que quieren entrar. Así que me parece que a veces salió no hacen por ahí. Hoy no ha salido, se ha hecho a dormir. Sí, se paró y me dijo nada. El señor dice, ¿usted por qué está sentado ahí? No hay banca. Bueno, entonces, es lo que seguramente todos nosotros hemos sufrido cuando vamos a nacer. Esa falta de oxígeno. Esa falta de oxígeno se llama soroche agudo o mal de montaña agudo. Para algunos se traducen simplemente por un dolor de cabeza. El que si camina rápido siente palpitaciones. Y en otros es más severo. Náuseas, vómitos, diarrea, lo otro te tumba. Y cuando te ponen oxígeno, uy, te vuelve el alma al cuerpo. Te quitan el oxígeno, otra vez. Mal de montaña agudo o soroche agudo. Con término agudo, hay que poner el término agudo. Porque existe uno que se llama crónico y que es patología, ya se lo verán en otro. ¿Muy bien? Eso es lo que pasa. Ese es el soroche agudo. Bueno, ya comparar el vapor de agua, etc. Eso no tiene objeto ni nitrógeno, que es un relleno, no importa. Lo que quiero que vean es, miren ustedes, la suma 750, la suma 404.